Buenas tardes, queridos alumnos. Le doy la bienvenida a la clase de hoy, jueves 13 de agosto, la clase correspondiente al lenguaje. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso con todos los contenidos que fueron abordados durante el primer semestre, ¿ya? Y es necesario que ojalá en este momento ustedes busquen su cuaderno, yo sé que algunos lo deben tener ahí a mano, para que vamos revisando, ¿cierto? Yo tengo acá también mis archivos y vamos revisando todo y haciendo, ¿cierto? Una panorámica de todo lo que nosotros hemos aprendido el lenguaje durante este semestre. ¿Ya? Tengo ahí como título, ¿cierto? Que hemos visto los textos argumentativos, tipos de narradores, la columna de opinión, que fue lo último que nosotros estuvimos, ¿cierto? Revisando. Dentro de lo que estuvimos observando, vimos lo que es la comprensión lectora. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en una de las clases? Es las estrategias de comprensión lectora. Estuvimos viendo su importancia y también dándole a ustedes, ¿cierto?, algunos tips antes, durante y después de la lectura. ¿Qué es la comprensión lectora? Asignarle un significado, un sentido, darle un orden a la realidad en nuestra mente. En este aspecto, la comprensión de lectura es asignarle ese sentido a un texto escrito, un significado que nos permita darle una coherencia, un orden de importancia a las ideas, decir de qué se trata. En definitiva, se trata de recordarlo, dejarlo impreso en nuestra mente, ¿cierto? En palabras más sencillas, la comprensión lectora es la capacidad que tenemos para entender lo que estamos leyendo, ¿ya? Y esta competencia se adquiere a través de la vida, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, y de la única forma que podemos perfeccionarla, ¿cierto? Es practicando la lectura. Se les invita a ustedes, ¿cierto?, a que aparte de todo lo que ustedes están leyendo, las diferentes asignaturas, también puedan ir leyendo contenido que a usted, ¿cierto?, sea llamativo. Si les gusta un grupo, siempre les digo, busquen la biografía, algún libro de su interés, pero siempre es importante que vayan leyendo, ya sea noticias, lo que puedan ir leyendo, siempre esto les va a ayudar a ustedes para mejorar su comprensión lectora. Y acá tenemos algunas de las estrategias para mejorar nuestra comprensión lectora y que ustedes la deben utilizar. Esta semana, como estamos haciendo un repaso de lo que vimos en el primer semestre, el día martes les envié una guía, ya acá la tengo, estoy revisando, que es en repaso, y ustedes deben aprender, ¿cierto?, a localizar la información que está presente en el texto. Hay algunas preguntas para conocer, ¿cierto? Dice, ¿cuántos crees que lees al día? Si alguien lo tiene ahí a mano en la guía de esta semana. Les pregunté, ¿cuánto crees que leen al día? ¿Crees que comprenden todo lo que leen? ¿Por qué? ¿Por qué crees que se dice que los chilenos tenemos problemas de comprensión lectora? ¿Qué crees que debes hacer para mejorar tu comprensión lectora? Y también quiero saber qué es lo que más y lo que menos les cuesta al momento de leer un texto, ¿cierto? Eso es importante. Después hay algunas lecturas y voy a ir haciéndoles algunas preguntas para ver cómo desarrollan algunas habilidades. Entonces es importante, niños, que ustedes puedan responder, ¿cierto?, a todo lo solicitado, que sean responsables ustedes en todas sus actividades. Ahora no es necesario, ¿cierto?, que ustedes envíen el reporte semana tras semana, pero sí enfatizarle que es relevante que ustedes puedan realizar su lectura, responder y participar. Acá tenemos en este curso una muy buena asistencia a las clases Zoom y es por ello que es muy importante, ya que en ellas vamos revisando lo que estamos viendo, las fechas de los controles de lectura, acuérdense que ahora el control de lectura, se comunicado esta semana, no va a ser evaluación formativa, lo vamos a trabajar en una guía de aprendizaje, la que después a la siguiente semana
lo vamos a trabajar acá en Zoom y vamos a compartir, ¿cierto? Si nos gustó el libro, todo su análisis narrativo, tanto de los personajes, el ambiente, y a ustedes ir contestando algunas preguntas. Por eso que di la fecha con anticipación esta semana para que ustedes puedan conseguirse el libro, o tal vez descargarlo porque lo envié en PDF para los que no lo tienen. El libro de la lectura mensual de agosto es el diario de Ana Frank, ¿ya? Entonces, en relación a lo mismo que estamos viendo con la guía que envié esta semana, es en repaso a lo que ustedes están viendo y vieron durante el primer semestre. Tenemos algunas, estamos recordando, algunas estrategias, ¿cierto?, para la comprensión lectora. Antes de la lectura es importante activar los conocimientos previos. Ustedes se fijarán que a veces cuando se les envía, ¿cierto?, una guía, se les consulta antes de leer. Y hay algunas preguntas, ¿cierto?, que van en relación al tema que se va a tratar, para saber si usted conoce algo de ese tema, y ahí estamos activando los conocimientos que ustedes tienen. Durante la lectura está el vocabulario. ¿Se acuerdan que es importante que usted pueda, ¿cierto?, buscar la palabra si no sabe el significado? Acá dice establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y aprender a tomar decisiones frente a los errores o fallas de comprensión. Si usted no entiende lo que está leyendo, es importante que en ese momento, ¿cierto?, vuelva atrás, retome su lectura y pueda comprender lo que está leyendo. Después de la lectura es cuando ya recontamos con nuestras propias palabras lo que leímos, a ver si lo comprendimos, ya si lo logramos verbalizar, ahí nos damos cuenta que lo comprendimos. Formular y responder preguntas, ¿se fijan? Entonces, la idea es que ustedes puedan ir leyendo su lectura mensual, el día de Ana Frank, para llegar a esto. Después de la lectura, cuando tengamos la clase Zoom con el análisis del libro, lleguemos acá y ustedes puedan, ¿cierto?, recontar con sus propias palabras y también responder a preguntas o ir formulando tal vez, ¿cierto?, alguna pregunta del libro y la vamos comentando entre todos. Ya. Tenemos la primer contenido, ¿cierto?, que estuvimos viendo cuando comenzamos. A ver, lo voy a volver atrás, porque va una pregunta en relación a eso. El primer contenido que estuvimos viendo en nuestras clases online fue todo en relación a los textos argumentativos, ¿ya? Y acá quiero hacerles una consulta, una pregunta para saber, ¿cierto?, qué es lo que ustedes se acuerdan. Solamente una pregunta en relación a los textos argumentativos. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, cuál es el objetivo principal de lo que son los textos argumentativos. Voy a buscar acá la pregunta para compartírsela, ¿ya, niños? Estamos, acuérdense, haciendo un repaso de lo que vimos durante el primer semestre. Ahí les compartí la pregunta, vamos a dar solamente 2 minutitos para que todos puedan ir contestando. Lean bien, por favor, antes de responder. ¿Cuál es el objetivo de los textos argumentativos? Es explotar la imaginación del lector mediante la descripción de personas, lugares y situaciones, o expresar opiniones y rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Lean bien, chicos, porque después no les da la opción para volver a enviar, ¿ya? Lean bien, acuérdense de lo que estuvimos viendo. Vimos la estructura también de los textos argumentativos, ¿ya? Así que ahí van 7 que están votando, me faltan hartos todavía, así que tienen que estar atentos porque a lo largo de la clase vamos con Miriana a irles consultando para saber qué es lo que se acuerdan. Para ahí lo que tenemos que reforzar, ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y cuando les pido que participen o quién sabe algo, ¿cierto?, me levantan solamente algunos la mano o algunos me escriben en el chat. Pero es importante saberlo. Queda un minutito solamente y vamos, hasta la mitad solamente ha contestado. Vamos, vamos, lean bien y contesten cuando estén seguros.
acá estoy viendo cuando vimos todo, ¿cierto? Lo de los textos argumentativos. Lo vimos durante bastante tiempo. Faltan 7 estudiantes que contesten, chicos. Necesito que conteste el 100% de los que están conectados. Contenido que vimos, yo quiero darles una fecha exacta. En mayo. La semana dice del 11 al 15 de mayo, del 4 al 8 de mayo. Estuvimos viendo lo que son los textos argumentativos, la estructura vimos después. Acuérdense, entonces, ¿cuál era el objetivo de estos textos? Ya voy a leer el chat que me están escribiendo. Me faltan 6 alumnos. Necesito que todos contesten. Francisca, revisa ahí en la pantalla o en el panel si te aparece como votaciones. La Aileen se está incorporando a la clase. Aileen, si me escuchas, revisa ahí la votación para que la puedas hacer, ¿ya? Algunos están teniendo, avísenme, los que no pueden hacerlo, busquen en la pantalla y si están con algún adulto, le solicitan ayuda para que busquen ahí cómo les aparece, ¿ya? Que debiese aparecerle en la pantalla, como estoy compartiendo. Voy a dar solamente algunos segundos más, ¿no, chicos? Para que avancemos, porque hay varias preguntas durante la clase. Hay 16. Avísame, Aileen, si pudiste votar. Estaba recién ingresando, igual que el Facundo. Ya, chicos, tienen que estar atentos. Me faltaron 5 niños que puedan responder. Hay 22 conectados y me contestaron, ¿cierto? 17. Vamos a finalizar la votación para compartirla y podamos, ¿cierto?, entre todos ver cuál era la alternativa correcta. Ahí la voy a compartir con ustedes. Tenemos ahí, ¿cierto?, la respuesta, la que ganó, ¿cierto? Y que 12 alumnos de los 17 contestaron bien, y esa es la respuesta correcta, ¿ya? El objetivo de los textos argumentativos es expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor, acompañándose, acuérdense, con su estructura, ¿ya? Que la tesis, el respaldo, las bases, las garantías, ¿se acuerdan? Y acá, este objetivo, ¿de qué será? ¿De qué creen ustedes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué texto, cierto, tiene el objetivo de explotar la imaginación del lector mediante la descripción de personas, lugares y situaciones? ¿De qué tipo de texto? ¿Alguien lo sabe? Hay que me puedan, no sé, levanten la mano si quieren comentarlo, o por el chat me pueden escribir para leerlo. ¿De qué creen ustedes, cierto, que es esa respuesta? ¿Ya? Lo estoy leyendo. Es cierto de los textos del género narrativo, acá sería cierto de un cuento. En ello puedo describir las personas, los lugares, las situaciones. En cambio, en el texto argumentativo es expresar opiniones o rebatirlas, ¿ya? Con el fin de persuadir a un receptor, que a veces, cierto, se puede hasta cambiar la opinión con una buena argumentación que nosotros le demos, el receptor hasta puede cambiar su opinión. Ya. Muy bien, los que no pudieron, ¿cierto?, contestar, atentos a las próximas preguntas, ¿ya?
muy atentos ahí, para que la siguiente pregunta puedan contestar el 100% de los estudiantes. Y estamos recordando a los que están incorporándose a la clase, recordando lo que vimos en el primer semestre. Ya, Francisca, ahí me llegó tu mensaje. Muy bien. Hay que buscar todas las estrategias para poder realizar las clases. Y tenemos lo que es el texto argumentativo. ¿Algún voluntario para leer? Nos levanta la manito, ¿cierto? Para darle la palabra si hay alguno que quiere leer. ¿Ya? Texto argumentativo es el discurso, ¿cierto? Que el autor acá está haciendo. Intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector sobre la hipótesis o el punto de vista. ¿Ya? Mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Convencer o persuadir. Ya estamos convenciendo, acuérdense cuando nosotros convencemos, lo hacemos con hechos. Y para persuadir incluimos lo que son las emociones. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, que fue la mayoría de ustedes que lo contestaron muy bien y los felicito por eso. Estuvimos viendo, y voy dando con fecha porque yo les solicité que tengan su cuaderno a mano. Por lo mismo, ¿cierto? Para que vamos viendo con fecha y ustedes vean a lo mejor si les falta algo, si no tienen esa información, a lo mejor justo esa día no la hicieron. Así que vayan revisando ahí su cuaderno, yo les voy a ir dando la fecha en que vamos, ¿cierto? Recordando. La estructura del texto argumentativo la vimos en la semana del 11 al 15 de mayo, ¿ya? Ahí donde ustedes tuvieron que leer un texto con finalidad argumentativa era Salvemos los árboles. Ese lo revisé por Classroom y les envié la retroalimentación. Y acá fuimos viendo, ¿cierto? Que la tesis es la parte, ¿cierto? Cuando entregamos nosotros nuestros supuestos, la idea de lo que se va a tratar nuestra argumentación. La base es el primer argumento para defender nuestra tesis, ¿ya? La base defiende a la tesis que nosotros ya la dimos a conocer. Las garantías es el nexo que permite vincular la tesis con las bases. Y el respaldo es cuando ustedes, ¿cierto?, lo vieron porque tuvieron que crear un texto argumentativo, son todos los respaldos, son los estudios que avalan, ya sea instituciones o especialistas que avalan la información que ustedes están entregando. Esto permite sustentar a estas garantías, porque esta es una opinión, ¿cierto? Y tengo mi respaldo, tengo este estudio que lo avala, tengo estas estadísticas, estos resultados. Y acá tenemos un ejemplo que lo vimos en las clases. Acá la tesis es que Pedro no debería manejar. La base a ello es que Pedro ha bebido mucho alcohol. ¿Y cuál es mi garantía? Acuérdense que la garantía debe ser una explicación más clara y extendida de la base. ¿No? Ustedes se fijan que es más extensa nuestra garantía. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. ¿Y cuál es el respaldo? Acuérdense que los respaldos, ¿cierto? Dice estudios médicos sobre los efectos del alcohol y estadísticas que indiquen que el exceso de alcohol en conductores es la principal causa de muerte. Acá tenemos un estudio médico, ¿cierto? A lo mejor podríamos haber faltado acá, ¿cierto? ¿Qué estudio? Si quien fuera a alguna universidad o qué médico estaba a la cabecilla de esta investigación, eso lo hubiese dado cierto más respaldo a lo que nosotros estamos escribiendo. Bienvenido, Vicente, a la clase. ¿Cuántos participantes? ¿Cuántos qué? Bien, súper bien. Y también vimos el hecho y la opinión. Acá estamos viendo, ¿cierto?, la diferencia entre el hecho y la opinión. Estoy buscando acá. El hecho y la opinión. Acá está la diferencia. ¿Algún voluntario que quiera leer, niños, para escucharlo? ¿Quién quiere leer en la clase? Levante la manito si hay alguno que quiera leer. Tiene que ir participando.
Bien, Martina. Extraño escucharlo, no voy a estar leyendo yo ahí todas las clases y Mm. la Hola, clase de Luca. usted. Hola Martina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, mi niña. ¿Nos puede leer, Martina? ¿Tú te acuerdas de la diferencia entre el hecho y la opinión? Creo, sí. Ya, ¿verdad? Dímelo primero en tus palabras. Que el hecho era algo que se podía... este, eh, era como se podía comprobar Sí, con muy algo si bien. podía ser falso o verdadero. Y la Sí, opinión era la perspectiva de alguien hacia un hecho. sí, bien, ¿cierto? El hecho es algo concreto que está ahí y la opinión es lo que nosotros pensamos y que también nosotros podemos cambiar de opinión. A lo mejor hoy yo tengo la opinión, una opinión sobre algo y después, ¿cierto? La próxima semana voy a cambiar totalmente mi opinión, ¿ya? Entonces tú, Martina, nos vas a leer, ¿cierto? La diferencia entre el hecho y la opinión. Todos muy atentos. El hecho, el hecho es un hecho, es algo que se puede comprobar verdadero o falso. No puedes cambiar un hecho. La opinión, una opinión es lo que sientes o piensas de algo y por qué. Y puedes cambiar una opinión. Bien, ¿cierto? Eso es muy importante. Y acá vamos a ver, Martina, un ejemplo de ello. ¿Nos puede leer este ejemplo? Mira. Ya, el ejemplo del hecho. Hay 8 planetas en nuestro sistema solar. El Sol es una estrella. Los astronautas han estado en la Luna. La opinión. El espacio exterior es fresco. Hay alienígenas en otros planetas. Plutón debería ser un planeta. ¿Cierto? Acá esto es algo que ocurre, algo real. En cambio, la opinión a lo mejor, yo hoy día digo que hay alienígenas en otros planetas, pero tal vez ya el próximo año voy a pensar que no hay. O hoy pienso que Plutón debería ser un planeta y después no, ¿cierto? Eso va a ir variando. Este es un ejemplo solamente, chicos, ¿ya? Bien, Lucas. A ver, felicito. Yo sé que algunos, ¿cierto? Participan, leen, pero hay otros que participan en el chat y de igual forma lo valoro bastante. Acá el Lucas, súper bien. Voy a leer lo que me acaba de escribir porque aporta, ¿cierto?, a la clase. Dice, el hecho es algo que no puedes cambiar y la opinión es lo que yo creo o lo que yo pienso. Súper bien. Excelente. Muchas gracias, Martina. Ay, De la voy nada, a Miss. escribir. Ah, estás ahí. Ya, gracias Martina. Ahí ojalá se vayan sumando otros compañeros para que puedan ir leyéndolo, así también los vamos escuchando con la Miss Diana acá en la clase. Continuamos revisando. Y tenemos acá lo que nosotros vimos. Voy a buscar, chiquillos, porque ustedes saben que yo tengo todo aquí registrado. Vean en su cuaderno, ya, o los que tienen ahí todo ordenadito, o los que no puedan ir ordenándose. Lo vimos en la semana del 20 de mayo, ya 18 al 20 de mayo, esta semana fue cortita, llegó un feriado. Trabajamos y empezamos a ver lo que es el narrador y los tipos de narrador. Entonces yo quiero ver ahora, ¿ustedes se acuerdan del narrador y los tipos de narradores? Ahora ustedes se fijaron que en la evaluación formativa de Amores que Matan, en el tríptico, yo igual les pregunté, ¿cierto?, cuál era el tipo de narrador, el que se daba en la mayoría de los relatos, de los 9 relatos que tiene el libro. Y siempre uno le está preguntando, ¿cierto?, quién es el narrador, qué tipo de narrador está presente. Ahora necesito que todos los participantes, ¿cierto?, puedan contestar a 3 preguntas en relación al narrador y los tipos de narrador. La voy a compartir ahí, así que vayan contestando. Primera pregunta, ¿qué es el narrador? Si es un ser ficticio o una persona real. Por favor, niños, lean bien antes de contestar. 2, ¿cómo se llama el tipo de narrador que sabe todo lo que pasa, hasta lo que piensan y sienten los personajes? ¿Es el narrador protagonista o omnisciente? Y también el narrador testigo es un personaje que narra lo que le ocurre a otro o quien registra lo que sucede desde afuera de la historia. Ya vayan contestando, lean bien antes de contestar, cuando estén seguros, ¿cierto?
que vamos a dar 3 minutitos para que lo puedan hacer. Hay 24 participantes, así que tienen que ir contestando. Queremos ver lo que ustedes se acuerdan del primer semestre. Sí, mirar el cuaderno ahora. Lo que se acuerdan. Ya, súper bien, Francisca. Algunos ya terminaron. Van, para que sepan, 11 han contestado de los 24 que hay conectados hoy. 12, bien. Ya vamos en la mitad, vamos chicos. Necesitamos, ¿cierto?, saber lo que ustedes se acuerdan. Cualquier cosa, se comunican con nosotros por el chat y ahí le vamos contestando. Si alguien no puede, si tiene alguna dificultad en contestar, nos cuenta, ¿ya? ¿Qué es el narrador? ¿Cómo se llama el tipo de narrador que sabe todo lo que pasa, hasta lo que piensan y sienten los personajes? Y el narrador testigo es. Están divididas las votaciones. Acá estoy viendo. Vamos, faltan 8 que contesten. Por eso es importante que estén atentos a la clase, niños, y puedan contestar. ¿Ya? Que no podemos tampoco estar dando tantos minutos y la idea es que usted conteste lo que se acuerda. Lea bien si la pregunta, siempre eso es importante, leer bien la pregunta y contestar. Miss Diana, ¿qué dice usted? ¿Daremos un minutito más? Nos faltan 8 que contesten. Sí, Miss, esperemos porque... Donde son 3 preguntas, ¿cierto? Sí, no, y aparte que creo que están pensando y analizando las respuestas porque se están moviendo las barritas. Sí. Ahí contestaron 17, ahí contestó uno más. Bien. Ya voy contenta porque están contestando, va ganando en las 3 la alternativa correcta. Así que se acuerdan. Faltan 6 que vayan votando. Vamos, los que faltan. Ahí les voy a enviar un mensaje a los que faltan para que vayan votando. Ya, solamente un minuto más, chicos, para que podamos repasar a los compañeros que no han respondido, ¿cierto?, lo correcto. Vamos repasando lo que es el narrador y los tipos de narradores que vimos durante el primer semestre. Y ahí se sumó otro más a la votación. El 75% del curso ha votado. ...24... faltaron 6. Mientras esperamos que vayan contestando los 5 que faltan, chicos, faltan solamente 5 que contesten, invitarlos a que vayan realizando sus evaluaciones formativas, tanto del Monstruo del Arroyo como de Amores que Matan. Estoy recepcionándolas, hay algunos alumnos que todavía no me envían las 2, entonces no quiero, ¿cierto?, que se les junte con la evaluación formativa de agosto. Es importante tener un registro de lo que ustedes están trabajando, chicos. Entonces ahora no es necesario que ustedes envíen toda la semana las actividades, solo las evaluaciones formativas, ¿ya?
Ya, mis Diana, ya han pasado varios minutos, así que vamos a finalizar la votación con los 19 compañeros, ¿cierto?, que votaron de los 24 que están en la clase. Voy a finalizar la votación y compartir con ustedes los resultados. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿cierto? Tenemos la primera pregunta, ahí ustedes están viendo los resultados, después lo vamos a ir igual analizando entre todos. Tenemos la pregunta, ¿qué es el narrador? Acá la mayoría, ¿cierto?, es un ser ficticio, pero igual 5 alumnos del curso me contestaron que es una persona real. ¿Alguien tiene la respuesta, cierto, a esta pregunta? ¿Alguien quiere compartirla con el curso, que está seguro lo que es el narrador y lo quiere compartir con el curso? Que levante la manito, o me lo escriba por el chat y lo puedo comentar con sus compañeros. ¿Quién tiene la respuesta, cierto, acá? ¿Qué es el narrador, chiquillo? ¿Es un ser ficticio o es una persona real? A ver, ¿quién me escribió por el chat? Bien, Cristóbal, ¿quieres compartirlo con el curso? Ya. Vamos a ver acá, nadie quiere hablar, todos me escriben por el chat, pero bien. Bien, la idea es que vayan participando. Chicos, el narrador es el personaje creado por el autor, ya acá lo confundieron, la persona real viene siendo el autor, ya, pero el narrador es el personaje que lo crea este autor y que el narrador tiene la misión de contar la historia. Y hay diferentes tipos de narradores, ya, que cuentan la historia según el punto de vista que tiene, que puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. Ya, acá en la segunda, ¿cómo se llama el narrador? Que lo vimos harto con ejemplos, ¿se acuerdan? Y también el que más, yo creo que uno de los que más está presente en todos los ejemplos que vimos, es acá el narrador omnisciente, que es el narrador, acuérdense que yo le dije que era un semidios porque tiene el conocimiento total de lo que sucede. Hasta este narrador sabe lo que va a pasar con los personajes, tanto con sus pensamientos y con sus sentimientos. Por eso puse que piensan y sienten. Acá solamente 2 me contestaron, ¿cierto?, que era narrador protagonista. Pero recordemos que el narrador protagonista se encarga solamente de contar su propia historia, desde su punto de vista. No sabe, ¿cierto?, lo que piensan y sienten los otros personajes, solo nos puede hablar de él. Aquí súper bien, ya, porque 17 de los 19 lo contestaron muy bien. Y acá hubo, en el narrador testigo, aquí hay mayor confusión, porque 11 de los 19 contestaron correcto. El narrador testigo es el que participa en la historia y cuenta la historia que le ocurre a otro personaje, ¿ya? Pero es importante porque el narrador testigo está dentro de la historia, ¿ya? El que registra lo que sucede desde fuera de la historia es el narrador relativo o objetivo, ¿ya? Él es el que está fuera de la historia contando lo que pasa, es como una cámara fotográfica. Tú dejas la cámara y él está solamente grabando. Pero el narrador testigo está dentro de la historia y es el personaje. Casi siempre el narrador testigo es el amigo del protagonista, ¿cierto? Alguien que está ahí nos va contando lo que sucede. Pero él participa dentro de la historia. Así que, bien, Miriana, miren, la que más tuvimos ahí diferencia fue, ¿cierto, chicos? Ustedes lo pueden observar, yo estoy compartiendo los resultados en el narrador testigo. Vamos a dejar y vamos a repasar, vamos a revisar, ¿cierto? ¿Qué es el narrador? ¿Qué son los tipos de narradores? Ven que es importante repasar lo que estuvieron aprendiendo, sobre todo para aquellos compañeros, ¿cierto?, que no acertaron en sus respuestas. Presten mucha atención. Tenemos el autor y el narrador. El autor es la persona real, ¿ya? Si yo digo, ¿cierto?, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, estoy hablando de una persona real, la persona, ¿cierto?, que escribe esta obra, esta novela, este cuento, esta fábula, ¿ya? Pero el narrador, el que preguntábamos ahora, es la voz por medio de la cual accedemos al texto, ya es el personaje creado por el autor que nos está contando la historia. Es un ser ficticio, ¿ya?
Dice, por eso una mujer puede escribir con una voz narrativa masculina o el autor adulto con la voz de un joven, ¿cierto? A lo mejor este autor, ¿cierto? Es adulto y está escribiendo el narrador, ¿cierto? Como que fuese un niño, porque es un ser ficticio. Eso siempre tienen que tenerlo muy clara, esta diferencia entre lo que es el autor y el narrador, que son totalmente distintos. ¿Algún voluntario para leer? Necesito aquí alguien que quiera leer. Lucas, ¿quieres leer? ¿Tú siempre quieres leer en clase? ¿Te animas a leer? Daniel también, uno de los voluntarios que siempre tengo en la sala de clases para leer. Si es lo mismo acá. Martina ya leyó. ¿Quién más? Agustín, no sé si quiere leer. Felipe. Yo no estoy bien. ¿Qué? ¿Qué dijo Felipe? ¿Estoy o no estoy? No sé, no. No estoy, me fui. Adiós. Ya, Felipe. ¿El Vicente Silva quiere leer? Joaquín. Ahí los invité a todos los que me voy acordando que son los que más leen cuando tenemos las clases, ¿cierto? Presenciales. Ya, Santini. Ah, la Martina. Ya, Martina. Ahí. ¿Y algún hombre que quiera representar ahí? Solamente la Martina. Ya, Martina. Bien, excelente. Leen entonces lo que es el narrador para que les quede claro, ¿cierto? A los que todavía tienen alguna duda y no saben todavía reconocer la diferencia entre el narrador y el autor. Ya, Martina. Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es definitivamente un ser real, un hombre o mujer común y corriente, cuyo oficio es escribir. Sin embargo, en la narración, quien nos cuenta esa historia creada por él, el escritor, es un ser ficticio que nace en pluma del artista. A este ser ficticio denominamos comúnmente narrador. Ya, muchas gracias, mi niña. La voluntaria ahí, le vamos a dar el premio al mejor lector. Y continuamos, ¿cierto? Estamos revisando lo que es el narrador y los tipos de narradores. Ya esto lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan que les dije la semana del 20 de mayo? Estuvimos viendo lo que son los narradores que están dentro de la historia. A ellos los llamamos, ¿cierto?, narradores homodiegéticos, y los que están fuera de la historia, que son los heterodiegéticos. Ya dentro de la historia tenemos al protagonista, que es el narrador que se encarga de contar su propia historia. Tiene el punto de vista de él es interno porque está contando lo que a él le sucede, ¿ya? Y tenemos dentro de la historia también al narrador testigo, que él participa en la historia, puede ser un amigo, un familiar, ¿cierto? Él está participando y está contando desde dentro de la historia lo que le pasa, ¿cierto?, a otro personaje. Él es un observador, él está observando todo lo que sucede, pero está dentro de la historia. Y fuera de la historia tenemos a lo que es el narrador omnisciente, que es te le quedó más claro, ¿cierto? Que la mayoría contestó súper bien, que es el narrador que sabe todo, es el semidios que tiene un conocimiento total de lo que pasa y hasta lo que va a pasar, lo que pasó todo, ¿cierto? En el tiempo pasado, presente y futuro. Y él conoce el sentimiento y los pensamientos de los personajes. Y el de conocimiento relativo o objetivo también es el que es testigo de los hechos, pero desde afuera. Él no tiene acceso a la conciencia de los personajes porque él está solamente observando, pero desde afuera. Y eso es la diferencia con el testigo, porque el testigo es un personaje, está dentro de la historia que está contando. Pero este relativo está fuera de la historia, ¿ya? Él solamente cuenta lo que ve, pero en algún momento participa en los hechos. Y también vemos lo que son la voz de los personajes. ¿Ya? ¿Algún voluntario para leer lo que está acá? Aparte de la Martina, ¿quién quiere leer ahora? ¿Quién se anima a leer? Mi Diana, nadie quiere leer. ¿Quiere leer usted, mi Diana, ya que yo he leído? Hay que me acompañe usted con la lectura. ¿Ya? Vamos a ver si después alguien se anima a leer. Ya. Voz de los personajes.
Además de la voz del narrador, es posible identificar las voces de los personajes mediante sus intervenciones y sus diálogos. Los lectores conocen sus sentimientos, motivaciones y personalidades. Hay dos formas en que el narrador puede incluir las voces de los personajes, en forma directa y en forma indirecta. Muchas gracias, mi Diana, y tengo una voluntaria, mi Diana, para leer también. Ahora, la Maite. Ya, Maite. Vamos a leer, Maite, la diferencia entre la forma directa en la voz de los personajes y la forma indirecta, ¿ya? Ujú, a mí me escucha. Sí, súper bien, Maite. Ya. En Voz de forma los directa. Ya, voz de los personajes. En forma directa, el narrador cede su voz al personaje. En este caso, el personaje habla por sí mismo, ocupando el signo Guión. menos, o no sé qué es, para indicar que él va a hablar. En forma indirecta, el narrador es quien reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje. En este caso, el narrador usa verbos como dijo, preguntó, exclamó, etc. Muchas gracias, Maite. Allá. Muy bien con su lectura. Tenemos, ¿cierto? Vimos la voz de los personajes, ustedes lo analizaron también con ejemplos. Y acá hay un ejemplo claro. En la forma directa, si ustedes se fijan, ocupamos el guión, porque estamos dando a conocer cuándo habla el personaje. Alicia tenía un aspecto indeciso y pensativo. No tengo la seguridad de ir a la fiesta, dice Alicia. Me perturba la idea de encontrarme con él otra vez. Se fijan que ahí está hablando directamente el personaje, tenemos los guiones, cuando tenemos un diálogo, ¿cierto? Lo estamos haciendo de forma directa. En cambio, cuando los personajes hablan de forma indirecta, ocupamos algunos verbos. Fíjense acá, Alicia tenía un aspecto indeciso y pensativo y mencionó, ¿ya? Mencionó, que no estaba segura de ir a la fiesta, pues no quería encontrarse con él otra vez. Acá está hablando Alicia, ¿cierto? Y acá está la forma indirecta que ella mencionó. En vez de que lo diga acá, cuando está con los guiones, ocupa algunos verbos. Por eso acá la Maite que nos leía, ¿cierto? Que se ocupan algunos verbos como dijo, preguntó, exclamó. En este caso del ejemplo ocupamos es mencionó. Y la columna de opinión fue lo último que estuvimos revisando, ¿ya? Porque durante mayo, junio, estuvimos analizando los tipos de narradores, ustedes trabajaron en distintas guías que tenían que irlo analizando y también el estilo con la voz de los personajes, ¿ya? Y acá estoy buscando cuando comenzamos a trabajar en comprensión lectora también, estuvimos analizando algunos cuentos, ¿se acuerdan del cuento de la gatita, de Laguna también? Que ahí vimos los personajes, el ambiente, y la columna de opinión la empezamos a trabajar la primera semana de julio, del 6 al 10 de julio. Ahí ustedes, ¿cierto?, vieron lo que es la columna de opinión. Si se acuerdan, ¿cierto?, también es un texto argumentativo en el que una persona da la opinión sobre algún tema en particular. Ustedes tuvieron que crear, además, ¿cierto?, una columna de opinión en relación a lo que es la amistad en las redes sociales. Estuvieron algunas muy buenas, hay algunas que me falta por revisar, pero súper bien las columnas de opinión que me enviaron. Y también la semana del 13 al 15 de julio lo alcanzamos a trabajar. Lo básico de la columna de opinión, chicos, que es un texto que interpreta, comenta y valora ciertos hechos, acontecimientos o situaciones, expresando un punto de vista al respecto, la opinión que tenemos, ¿cierto? Es un texto argumentativo y no necesariamente tiene que estar asociado a un hecho de actualidad. Usted puede hablar, ¿cierto?, en una columna de opinión sobre algo interesante que a usted le parezca. Tiene que ser entretenida y aportar algo al lector. Aun cuando sea solo con un poco de humor, igual tiene que aportar algo al lector, que el lector, ¿cierto?, se quede con algo de lo que está leyendo. En conclusión, lo que hemos aprendido durante el primer semestre y lo que hemos podido, ¿cierto?, ir revisando hoy, hemos visto comprensión lectora con varios de los textos que ustedes han leído, todo lo que han leído, ¿cierto?, el regalo de los Reyes Magos, el cuento de la vaquita, sus lecturas mensuales, el cuento Laguna,
de uno de los que me acuerdo, ¿cierto? La misteriosa desaparición de los móviles en el colegio, son algunos de la columna de opinión del Día del Niño también que leyeron, todo ello, ¿cierto? Les facilita a ustedes y les ayuda en su comprensión. Los textos argumentativos, el hecho, la opinión y los tipos de narradores, ¿ya? Que son protagonista, testigo, omnisciente y relativo. Eso lo estuvimos revisando durante el semestre con la voz de los personajes, como nos envió la Maite, tanto lo que son de estilo directo e indirecto y la columna de opinión. ¿Ya? Tenemos la evaluación formativa de este mes que va en relación a lo mismo. ¿Ya? Acuérdense que las dos evaluaciones formativas que hemos tenido hasta el momento han sido de sus lecturas. ¿Ya? Este mes vamos a tener la evaluación formativa en un formulario por Classroom, pero sobre lo que ya hemos visto, que es el texto argumentativo, los tipos de narradores y la columna de opinión. Ustedes ya tienen su red de contenido y también la fecha. ¿Ya? La próxima semana los dejo invitados porque ahí vamos a preparar lo que es la evaluación formativa. ¿Ya? Y ahora quiero hacer la última pregunta antes que terminemos con nuestra clase, que es importante que acá ojalá todos puedan hacerlo. Y quiero saber, a ver, aquí voy a compartirles, qué es el ticket de salida de hoy, ¿ya? Quiero saber, en verdad, que si ustedes comprendieron la mayoría de los contenidos abordados durante el primer semestre. Fíjense acá, tenemos comprensión lectora, texto argumentativo, hecho y opinión, tipos de narrador y columna de opinión. Vean, comprendí esto, y vean. Si gana cierto que la mayoría lo han comprendido, contesten que sí, y si la mayoría no lo han comprendido, ahí contesten que no. Vean, sean bien sinceros, chicos, en su respuesta, ¿ya? Ahí vamos. Vamos, ojalá todos puedan contestar. 13 de 23 han contestado, piensen. ¿Comprendiste? Acuérdense que estamos, igual es diferente, estamos desde la casa aprendiendo. Acá yo necesito que ustedes, ¿cierto? Más que nunca, se comprometan con sus aprendizajes. Ustedes son más grandes, entonces tienen que establecer horarios para que puedan ir estudiando y respondiendo todas las guías para que puedan comprender lo que se está trabajando, conectarse a sus clases Zoom, si no lo puede hacer, ve su clase, ¿ya? Vamos a dar un minutito más. Nos faltan 7 estudiantes que contesten. Solamente 7. No, Amanda, no puse lo que me acabas de preguntar. Estoy leyendo el chat y si tienen alguna duda, consulta mientras sus compañeros contestan, nos pueden escribir para contestar. Ya, chicos. Me faltan los mismos 7 que mencioné antes, así que voy a finalizar la votación con los 16 compañeros que han votado, ¿ya? Voy a compartirles ahora.
Ahí les voy a compartir los resultados. ¿Ya? Tenemos la mayoría comprendió, me alegro, ¿cierto? Con Miriana nos alegramos que ustedes logren, ¿cierto?, comprender lo que estamos enseñando. Y hay 3 compañeros, ¿cierto?, que no dicen no haber comprendido todo. Vamos a trabajar, ¿cierto?, para que el segundo semestre sea acá un 100%. Para esto es muy importante, ¿cierto?, el compromiso de ustedes también, chicos, y es importante y fundamental que cuando no comprendan algo, al igual que cuando estamos leyendo no comprendamos, ustedes busquen ayuda, nos pregunten, ¿cierto? Acá en la clase ustedes tienen la opción de levantar la manito, levantan la manito, consultan, nosotros estoy disponible en Classroom, si tienen alguna consulta me escriben para contestarle o envían correo, ¿ya? Porque es importante que vayan comprendiendo lo que se está, ¿cierto?, enseñando. Es diferente, no estamos acostumbrados, ¿cierto?, esto es algo nuevo que estamos viviendo, el aprender en la casa, aprender, ¿cierto?, por la pantalla, de esta forma online, pero es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto resulte, ¿cierto? Pero me quedo, ¿cierto?, con lo positivo que fue la mayoría. Esos 3 alumnos, ¿cierto?, la idea es, nos vamos a comprometer para que el próximo semestre sea el 100% que haya comprendido la mayoría de los contenidos abordados, ¿cierto?, durante el año. Acá queda la lectura mensual de agosto, el diario de Ana Frank. La próxima semana voy a enviar la guía con que ustedes van a trabajar, pero es importante que puedan ir leyendo el libro. Es un libro más extenso, entonces tienen que empezar a leer. Yo sé que algunos lo leen en un fin de semana, pero hay otros que van leyendo de a poquito, ¿cierto? Algunas páginas, entonces es importante que ya lo comiencen a leer para que en 2 jueves más, 27 me parece, 27 de agosto, vamos a tener nuestro taller de lectura, vamos a leer y analizar el diario de Ana Frank. Les quiero dar las gracias, chicos, por la clase de hoy, por la participación, tanto los que leyeron, los que participaron por el chat, y los espero el próximo jueves 20 de agosto, los espero para que podamos hacer, ¿cierto?, y preparar la evaluación formativa del mes de agosto. Chao, chicos, un besito a la distancia y que tengan un lindo fin de semana. Cariños.